Como lo anunciamos antes, estamos ahora con Socorro Sampen. Socorro Sampen va a tener a su cargo un espacio los días miércoles a las 12 del mediodía, de 12 a 1, con un programa que tiene ya varios años en Radio Nacional, que se llama ¿Qué fue de tu vida? ¿Cómo estás, Socorro? Gracias por aceptar la entrevista. Qué gusto verte, además es una buena amiga de tiempo. Socorro, ¿cómo Uy, estás? ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿cómo estás? Amigos, gracias por permitirme ingresar a sus hogares o al lugar donde se encuentren. Efectivamente, ¿cuántos años, Carlos? ¿Cuántos años que nos encontramos en los estudios de nuestra querida Radio Sol Armonía, verdad? De aquellos años, ¿no? Radio Sol Armonía, sí. Hicimos algunos programas juntos, incluso me parece, ¿no? Justo para Meridiano, claro. Claro. Y cuánto aprendí gracias a lo que tú difundías en ese programa. Qué cosa linda. Muchas gracias. A ti. No, gracias a ti por colaborar. Bueno, en fin, vamos a ver sobre el programa ¿Qué fue de tu vida? ¿Cuánto tiempo tiene más o menos en el aire? Unos 8 años, hemos empezado en el 2013, si mal no recuerdo, porque el tiempo ha volado tanto que a veces ya uno se confunde si estamos en tal año o cuál año, y cuando nos damos cuenta han transcurrido ya 10, 15 años, pero por el 2013, si es que no fue un poquitito antes, 2012, 2013 por ahí vamos, con el inicio del programa. Muy bien, por el título se sobreentiende que la idea es hacer una semblanza del personaje entrevistado, y que el personaje entrevistado, por supuesto, sea alguien que merece ser reseñado, ¿no es cierto? Claro, de hecho la presentación del programa dice personajes que dejaron huella, ¿no? Entonces por ahí ya partimos. ¿Y esto de qué fue de tu vida? Sí, la idea inicial era esa. ¿Qué fue de fulano de tal? Un personaje de algún ámbito de la cultura que en algún momento tuvo mucha presencia en los medios, en la calle misma, y que por alguna razón desapareció o empezó a ser poco visto, o las personas, digamos, las nuevas generaciones, ya no los conocían, su nombre no les sonaba. Entonces la intención fue esa. ¿Qué fue de fulano de tal? Esto de fulano con todo respeto, por cierto, Claro. aunque fue tal personaje, y era ir a buscarlo y traerlo y conversar con esa persona para que nos cuente justamente su vida, su obra, etc. No ha sido cosa fácil. Muchos de ellos ya tienen una edad bastante avanzada y prefieren estar retirados, tranquilos, lejos de los medios, de los micrófonos, reflectores. Pero hemos tenido la satisfacción de poder contar con varios de ellos y que nos cuenten un poco su historia, que de alguna manera nos enseña mucho a hacer Perú, a hacer patria. Esa es la idea, Carlitos. Muy bien, pero ¿y alguna vez has ido a grabar a la casa del entrevistado? Sí, claro, claro, en más de una oportunidad. Y algo que yo soñaba desde niña era poder conversar con doña Maruja Venegas Salinas, la locutora más longeva del Perú. Porque cuando yo era chiquita, escuchaba, mi mamá sintonizaba radio y mi mamá admiraba mucho a esa señora que decía, ¿cuánta cultura tiene esta señora? Y bueno, yo crecí escuchándola a ella y sabía que en su programa se habían formado muchos artistas, que ahora conocemos, muchos. Y mira, y se dio la posibilidad de conversar con ella, ir hasta su casa, sacar el programa desde su casa, y qué lucidez a sus 100 años cumplidos en ese momento. Y a la semana siguiente se nos fue. Mira. Sí, pues, pero hizo una labor inmensa, ¿no? Hizo un montón de cosas. Sí, claro. No pararíamos de contar la cantidad de artistas que se han formado en su programa Radio Club Infantil. Y bueno, fue una gran satisfacción, un objetivo, un sueño alcanzado para mí. Pero ella se despidió del mundo, digamos, de una manera muy serena, satisfecha con la labor cumplida. ¿Y quién no quisiera retirarse de esa forma, Carlitos? ¿No? Claro que sí. Bueno, otros personajes así que hayan sido importantes para ti y para los que sí han sido difíciles de acceder. Difíciles, a ver, tuvimos el gusto de charlar con Fernando de Cislo también. No es que haya sido difícil porque él no quisiera, porque él siempre estaba dispuesto, pero por alguna razón o por otra se daba que no se podía, que había que aplazar, que había que cancelar, hasta que por fin se dio. Y conversamos con Fernando de Cislo después de tanto pelear.
Y luego otro personaje al que yo admiraba siempre era Manny Rey. Y con Manny Rey trabajamos en Radio Nacional en una época, pero tenerla como entrevistada frente a frente y escuchar cómo se inició ella en el mundo de la radio y la pasión que siente por la locución, por la comunicación oral efectiva, era escucharla y estar en una clase. Es otro de los grandes personajes. Y así no pararía nunca, como te digo, Carlos. Bueno, otro tema que es interesante es que ahí tú vas descubriendo que hay un montón de personajes que son efectivamente poco conocidos, que no tienen mucha pantalla, vamos a decir, pero que han hecho cosas importantísimas, ¿no? Hay muchos personajes anónimos, además, que hacen muchísimo. Claro que sí, claro, personajes que de pronto si alguien escucha su nombre dice, ¿quién es? Pero ya conociendo su historia, sabemos que es quien estaba detrás de alguna figura principal, entre comillas, pero sin cuya participación no se hubiera podido lograr el producto que logró esa figura principal, entre comillas. Entonces son personajes que aportan mucho. Por ejemplo, algún bajista. El bajo es un instrumento que no es conocido por el común de las personas, pero ¿cuánto aporta a una obra musical? Pues ese bajista, o esa segunda guitarra, o ese personaje que hace los coros, pero que es el compositor de la mayoría de temas con los cuales aplauden a un personaje al que sí conoce la mayoría, y cosas por el estilo, ¿no? El autor de una historieta que formó parte de la vida de 2, 3, 4 generaciones, y así, así, así. ¿El programa lo hacen en vivo o lo graban? Por ahora, por la coyuntura, las hemos grabado. Claro. Por estas plataformas virtuales, ¿no? Pero la idea sí era hacerlo en vivo, frente a frente con el personaje, ¿no? Muchos de los cuales se nos han ido, Carlos, se nos han ido a lo largo de estos años que tiene el programa. Ya he contado como 10, bueno, y en este año y pico que tenemos de pandemia, pues se nos han ido otros más, y es una lástima. Pero para nosotros queda la satisfacción de haberlos reconocido, de haberlos puesto en vitrina, de haberles informado a los más jóvenes que sí tenemos personajes para sentirnos orgullosos. Claro que sí. ¿Y los que están en tu lista y todavía faltan? Mira, me encantaría conversar, charlar y hasta bailar con Yola Polastri. Ella sí es un poquito renuente, nuestra querida sí, Yola. No me digas. Sí, un poquito renuente, Yola, pero bueno, en lo personal yo he crecido con sus canciones, con sus bailes. Claro. Hace unos poquito antes de la cuarentena, me fui con mi hijita, en ese momento mi hijita tenía 4 años, a ver a Yola. Y mi hijita ha crecido escuchando a Yola por mí, ¿no? Y a verla en el teatro, tan vital como siempre. Claro, los años siempre hacen su papel, ¿no? Y hacen que la máquina de nuestro cuerpo no funcione igual a los 40 que a los 20 y si seguimos así. Pero verla ahí era ver a la misma Yola de hace 30 años, 40 años, no sé. Me gustaría que acceda un día y que podamos charlar con ella. Creo que para mí es una asignatura pendiente. Y bueno, y hay otros personajes más, sí, que los estamos buscando. Iván Márquez, por ejemplo. Me hubiese encantado conversar con Marta Hildebrandt. Pero bueno, ya sabemos que está bastante delicada, que ya está en una edad también bastante avanzada, y que ya prefiere definitivamente su tranquilidad, su retiro, y posiblemente no pueda alcanzar ese objetivo. Y bueno, y otros más, ¿no? Otros personajes más que ojalá los podamos tener. Bueno, hacer un programa semanal además te da permiso para hacer toda una investigación, en fin, a tu productor también, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama tu productor? Nuestro productor es José Sánchez Castro, que es un joven, bastante joven. Él no tiene 30 años todavía, debe estar por los 26 más o menos. Y es un chico, bueno, es un ratón de biblioteca. Él investiga todo lo que tenga que ver con el programa que se le encarga. Y aquí en ¿Qué fue de tu vida? Para su edad, él tiene mucho conocimiento de temas que uno diría, pues, ¿no? Esto es para gente un poquito mayor. No, él accede, busca, investiga, ahora tiene la facilidad de los buscadores virtuales y todo eso, ¿no? Entonces sí, es lo que tú dices. Tiene un tiempo como para investigar, averiguar, preguntar, cruzar información, y él me brinda incluso la información para complementar lo que yo pueda haber ido averiguando por ahí. Y somos un equipo que funciona bien por eso, ¿no?
está la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Muy La, la característica del programa es que todos los personajes que se presentan son vivos, o hay alguna vez han hecho un programa sobre un personaje que ya no está y que lo cuenta pues no su hijo, su esposa o alguien que hizo un estudio sobre él, ¿no? O Sí, sobre sí, ella. sí, se dio justamente con Imazumac, por ejemplo. La primera vez que hicimos un programa de este tipo fue con Imazumac. Ahí conversamos con Miguel Molinari Claro. y nos contó, pues, nos contó todo lo que se podía de ella, todo lo que él sabía. Bueno, él conoce mucho de ella, ¿no? Luego lo hicimos también con Elvira Tizón, que fue una de las primeras actrices de radioteatro de los años de oro de esa época. Conversamos con su hija. ¿Y qué más? Con algún otro personaje. Mira, fue con Óscar Avilés, fue una cosa así curiosa, porque al maestro Óscar Avilés lo tuvimos en Radio Nacional conduciendo el programa El Óscar del Criollismo. Y decimos, ¿cómo le voy a decir a don Óscar Avilés qué fue de tu vida si lo veo todos los días aquí en la casa, ¿no? Entonces, dándole vuelta a ese asunto, ¿cómo manejamos? Es que se nos fue el maestro. Y bueno, luego hicimos un programa homenaje ya con Lucy Avilés, su hija. Claro, claro. ¿Y algo con Alicia hicieron? Porque también Alicia estuvo en Radio Sí, Nacional. sí. También lo hicimos con Alicia, claro, convocamos a 3 personajes conocedores de su obra. Y también lo hicimos por supuesto, con Chabuca, tenía que ser de todas maneras con Chabuca. Conversamos con Claro, Teresita con Müller, Teresita. claro, así es. Luego, Guaraguara, ¿no? Con nuestra querida Judith Acuña, Guaraguara. Conversamos con 3 personajes también conocedores de su obra, de su talento, de su vida. Y bueno, quisiéramos que en lo sucesivo no tenga que ser así, que podamos acceder al personaje cuando uno está con nosotros y rendirle todo el homenaje que pueda merecer, si es que se lo podemos dar. Y Claro. eso además llena de orgullo nacional, que es otro de nuestros lemas. Es que claro, efectivamente, todos estos personajes son el orgullo de los peruanos, ¿no es cierto? Por la Claro, obra que han hecho, por su legado, ¿no es cierto? cierto. Solamente, o sea, ustedes, digamos, se circunscriben al ámbito cultural o también, por ejemplo, entran al lado deportivo, al ámbito empresarial, etcétera. De todo, de todo. Tú sabes, ¿no? Al hablar de cultura podemos tocar otro tema. Tuvimos incluso un ciclo de gente del deporte. Y ahí conversamos con muchos futbolistas, porque bueno, cuando se habla en Perú de deporte, lo primero que pensamos es en fútbol, pero vamos, también hemos hablado de otros deportes y hemos conversado con otros personajes que nos han representado en Olimpiadas, por ejemplo, en diferentes mundiales. Hemos hablado de vóley, de fútbol, de atletismo, y, y bueno, no quisiera mencionar personajes porque por ahí que se me van a pasar algunos, pero sí hemos tenido grandes representantes del deporte nacional, sí, y qué grato escucharlos y conocer sus anécdotas, algunas palomilladas, porque por ahí de jóvenes, ellos muchos han contado que a partir de una palomillada, por ejemplo, ha surgido pues una jugada, por ejemplo, que se hizo famosa después, o un apelativo que ha dado la vuelta al mundo, y cosas por el estilo. ¿Cómo saca uno cositas curiosas de la vida de personajes a los que a veces aplaudimos y a veces ni siquiera conocemos? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Son peruanos como nosotros y nos llenan de orgullo. Vale. Ahora, hay personajes que son un poco ya más difíciles de acceder, como por ejemplo Juan Diego Flores o Mario Vargas Llosa, etcétera, ¿no es cierto? Sí. ¿Ellos han pasado también o todavía están pendientes? Están pendientes y no nos quitamos, a ver, no nos desprendemos de la idea de acceder a ellos en algún momento. De hecho, cuando estábamos en el tema de gente del deporte, había uno que otro futbolista que por ahí sí era muy escurridizo y que hasta ahora no podemos, ¿no? No podemos traerlo al programa, pero no renunciamos, ¿ah? No renunciamos a la posibilidad. Así que Hay ahí que vamos, seguir insistiendo. hay que seguir insistiendo. Sí. ¿Cómo hacen la selección? ¿Quién hace la selección? ¿Haces tú o hay un comité editorial, algo así? El trabajo es conjunto. Eh, Tenemos a nuestro director gerente de Radio Nacional, que es Francisco Mejorada,
que él participa mucho también, sugiriendo, proponiendo. Nuestro productor, por supuesto, José Sánchez, y yo misma, ¿no? Conversamos y llegamos a acuerdos. O de pronto digo, mira, tengo esta lista, ¿qué te parece? Y por ahí, por alguna razón, podemos ir descartando, añadiendo, según las circunstancias. Muy bien, ¿y te ha tocado alguna vez entrevistar a una persona que para ti fue una sorpresa? No, 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 no. Hasta ahora no. Todos. Todo lo conversamos antes, sí. No, me refiero a que una persona, un personaje que, por ejemplo, si logras entrevistar a Marta Hillebrand, sabrías que ella en su juventud fue bailarina de ballet, ¿no es cierto? Entonces, Sí, sí. a lo mejor tú no sabías ese detalle y en la entrevista lo descubres, ¿no? Ah, mira, no recuerdo que me haya sucedido algo tan sorpresivo, pero por ahí salían algunas cosas. Había un personaje específicamente al que fue difícil llegar a contactar. Y este personaje, lamentablemente ya no está entre nosotros, él decía que no quería, que no quería y que no quería, pero accedió, bueno, para que me den un poquito de promoción porque estoy haciendo tal cosa. Bueno, está bien, ya, vamos a hablarle. Pero sí me dijeron, por si acaso, él es renegón. Y en todo le gusta dar la contra. Ten cuidado, es renegón, cuidado con provocar que vaya a renegar, cuidado. Ah, ya, voy con cuidadito. Pero fue un pan de Dios, fue lindo, fue bromista, ¿qué cosa? Yo decía, ¿y el renegón que me decían? Terminada la entrevista le dije, me va a disculpar, pero yo creía que usted era un poquito renegón. Ah, jajaja, se rió. Sí, soy renegón, pero me has caído bien. No, o sea, que fue, no sé, yo tengo la satisfacción de que el personaje que se retira, digo, el personaje que conversa conmigo al retirarse, siempre me dice que la ha pasado muy bien. Y digo, ah, qué bien, yo también. Debe ser, no sé, que algo transmitimos ambos, que la satisfacción fluye de un lado y de otro. Porque yo también quedo muy satisfecha después de haber conversado con ese personaje. Lo que pasa es que además por el mismo carácter del programa, no es una entrevista polémica, ¿no es cierto? Sino se trata más bien de una entrevista que sirva para que la gente conozca sobre el personaje, lo que hizo, su modo de pensar, etcétera. Claro que sí. Definitivamente no es la idea arrancar un titular de esa entrevista o hacer incomodar al personaje. No es esa la idea. Es una suerte de entrevista homenaje. Sí, la idea es personajes que nos dejaron huella. Ellos nos cuentan su historia, nosotros simplemente los aplaudimos. Esa es la presentación. Y eso es, justamente. Ahora, hay personajes que dicen, por favor, no quiero que hablemos de esto, no quiero que hablemos. Respetamos eso. Si el personaje no quiere que toquemos tal o cual punto de su vida, no lo tocamos. La idea no es molestar, la idea es que nos cuente justamente qué fue de su vida. Bueno, me haces acordar, yo una época trabajé con el Correlio de Negri, su programa Solos con el Correlio de Negri, cuando lo hacía en Colegio Cultural, y llegamos a tener una muy buena amistad, pero siempre traté de entrevistarlo sobre su vida y nunca aceptó, no quería nunca, digamos, tocar. Él podía hablarte de gallos, podía hablarte de cualquier tema de libros de los que él conocía perfectamente, pero sobre su vida no quería ser. Y así hay gente, pues, ¿no? Que no le gusta hablar sobre sí mismo, sobre su vida, ¿no? Claro, y eso hay que respetarlo, creo. No tenemos derecho a penetrar en un lugar donde no se nos permite. Nadie entra por la fuerza, nadie en su sano juicio, ninguna persona de bien entra por la fuerza a una casa ajena, ¿no? Entonces, su vida es eso. Ahora, que si él nos dice, pasa nomás, toma asiento, yo, genial, hablamos lo que sea, de lo que sea. Ya, enhorabuena. Porque también eso nos gusta un poco a los peruanos, a los limeños, no sé. Me gusta averiguar un poquito más de su vida, ¿no? Y qué hacía cuando era chiquitita, qué música bailaba, cómo se enamoró por primera vez. Cositas que pueden parecer superfluas, pero que a partir de la pregunta salen historias que cuenta el personaje, ¿no? Y Y esas que puede historias haber son siempre sido punto de atractivas. partida para una historia. ¿Mm? Bueno, y esas ¿Cómo? historias, digo, son siempre atractivas, ¿no? Por ejemplo, tú, Claro, claro. ¿cómo comenzaste tú en el Yo. periodismo y en qué medio comenzaste? Bueno, comencé, y cuando empiezo a echar así cuentas, digo, ya hace 3 décadas, y bueno, por ahí ya. Comencé, yo hice mis prácticas cuando era Radioprogramas del Perú, ¿no? Ahora todo el mundo lo conoce como RPP, y yo me he dado cuenta de esto porque a uno de mis sobrinos, el chico debe tener unos 20 años más o menos,
que también está yendo por esa carrera. Y yo le digo, yo practiqué en radioprogramas. ¿Dónde, tía? Ese es acá en Perú. Radioprogramas es RPP. Ah, RPP es lo mismo. O sea, ya no asocian una cosa con la otra. Bueno, yo hice mis prácticas allí en el 90, en el año 90. Pero recuerdo que Pero en el estaban todavía en 88, el local antiguo, ¿no? en Cuba, en Alejandro Tirado. En Sí, Alejandro Tirado. ¿Te acuerdas de ese local? sí, claro, claro. Frente al Raimondi, que ahora es Luigi Pirandello, ¿no? Pero en el 88, cuando todavía no terminaba de estudiar, hice mis prácticas un par de semanas, 2, 3 semanas creo, en Radio Solarmonía, con un joven que conducía un programa cuyo título era Meridiano. Sigue siendo Meridiano. Ahí me llevó un amigo común, Pedro Ponce, Pedrito Ponce, y claro. Pedrito Ponce, muy parecido a John Lennon, ¿te acuerdas de él? Bueno, él me llevó y me dijo, acá puedes practicar, porque si a ti te gusta, lo puedes hacer. Y bueno, ahí tuve la suerte de que me recibieras y me permitieras participar con unas locuciones en el programa que conducías y que sigues conduciendo. Y bueno, le agarré un gusto tremendo a lo que es locución en diferentes estilos, ¿no? Y seguí el camino y ya de ahí fui a otros medios, Antena 1, estuve en Radio Unión un corto tiempo, hasta que llegué a Radio Nacional del Perú en 1996, cuando recién había sido inaugurada la frecuencia modulada, poco menos de un año antes. Llegué con un contrato de 3 meses y allí me quedé hasta ahora, hace ya 21 años. 21 años. Muy bien, muy bien. ¿Y te acuerdas cómo decidiste tu carrera? ¿Cómo decidiste estudiar comunicaciones? Bueno, como a casi todos nos pasa desde chiquita, ¿no? Es que en esa época había mucha presencia de radio y televisión, yo veía los informativos. Cuando escuchaba radio yo me imaginaba que había gente ahí adentro. Eso era cuando era muy chiquitita. Y yo decía, cuando yo sea grande quiero estar así, metida en la radio y que la gente me escuche. Cuando ya fui creciendo y descubrí que no había gente metida ahí, sino que había que estar en un micrófono. ¿Cómo será estar en un lugar así? A mí me gustaría. Y así fue como casualidades van, casualidades vienen. En el colegio siempre me escogían para narrar, siempre me escogían para narrar el cuento o para recitar la poesía y todo. De pronto eso me hizo pensar en que debía ir madurando un poco, los matices al hablar, todo eso se fue formando con los años. Y afortunadamente tuve muy buenos maestros. Y para estar acorde con los tiempos, muy buenos maestros y maestras. No es que apruebe el lenguaje inclusivo, esa es otra discusión. Pero es que tuve Ahí, maestros, también tuve ahí maestros. coincidimos también. Sí. Bueno, Socorro, como siempre, un gusto verte. Felicitaciones. Y vamos a repetir que a partir de este miércoles va a comenzar la transmisión del programa ¿Qué fue de tu vida? En Radio Filarmonía, el día miércoles a las 12 del mediodía, a partir de esta semana. Es un convenio entre Radio Nacional y Radio Filarmonía que se mantiene vigente. Uh-huh. Muchas gracias, Socorro. Felicitaciones. Gracias a ti y felicitaciones también porque Meridiano tiene, ¿cuántos años tiene? Hablamos de décadas, ¿verdad? Ya vamos para 34 años. Wow, pues felicitaciones y que sigan los éxitos. Va a ser una gran satisfacción para mí el que de alguna manera estemos juntos en este rumbo. Así es. Y ya habrá tiempo de encontrarnos. Sí, claro. Vamos a compartir el horario. Bueno, nuevamente un abrazo, Socorro. Muchas gracias. Gusto de verte. Igual para ti un abrazo, gusto también y a cuidarnos. Ya nos vemos. Gracias. Chao.